¿Qué tal amigos de la provincia de Santa Elena? Estamos en vivo a través de KLN, canal digital, desde el barrio Virgen del Cisne para toda la provincia de Santa Elena. Agradecimiento a cada uno de los peninsulares por confiar en este medio de comunicación. Iniciamos esta programación, lo queríamos iniciar a través de YouTube por diferentes factores que se nos habrían presentado días atrás para evitar cualquier tipo de bloqueo de nuestro contenido, como es este medio de comunicación KLN. Pero vamos a transmitir a través de la página oficial de KLN en Facebook, así que pueden compartir con cada uno de ustedes. Estábamos preparando para transmitir en YouTube, pero bueno, vamos a transmitir a través de KLN, canal digital en Facebook, para todos los peninsulares. Tenemos hoy un tema muy importante para la provincia de Santa Elena, especialmente para quienes realizan un liderazgo barrial, un liderazgo comunal, que es un proceso muy fundamental para el crecimiento de cada uno de los territorios a nivel del país y en este caso a nivel de la provincia de Santa Elena. Y para nosotros es un gusto tratar este tema de gran importancia para los peninsulares, de gran importancia. Estamos a víspera de un proceso de elección seccionales y obviamente más allá de los términos políticos, cada uno de nosotros tenemos que tener ese conocimiento. Si somos líderes barriales, tener ese conocimiento que nos sirva para tomar decisiones no solamente en ese proceso electoral, sino en los procesos de la administración pública acá en la provincia de Santa Elena. Y para nosotros siempre será un gusto tener y tratar estos temas de gran importancia y que de una y otra manera nos va a engrandecer, porque el objetivo principal es ir cambiando el aspecto cultural del pensamiento del peninsular para poder tener resultados positivos. Hace años atrás luchamos por una provincialización de Santa Elena, lo logramos, unidos nos logramos, pero en este caso nosotros tenemos que capacitarnos, tener todo ese empoderamiento que nos sirva para poder tener resultados positivos en los procesos que siempre estamos participando dentro de la administración pública, que es la garantía para que también el sector privado pueda, de una y otra manera, ser parte de este desarrollo. Vamos a dar la cordial bienvenida a grandes personajes, conocedor de los procesos parlamentarios, que es uno de los temas que también nos preocupa porque hemos sido evidente que se violan muchos procesos parlamentarios y que lamentablemente la democracia pasa a un lado. Vamos a dar la bienvenida a tres personajes, como es el abogado Luis Leoro, que es conferencista. Tuve el honor de conocerlo en la sede de la Federación de Comunas de acá, de la provincia de Santa Elena, del cantón Santa Elena, y tuve el gusto de conocer y me llamó mucho la atención de la conferencia y de la importancia de los procesos parlamentarios. También tenemos al señor Carlos Silva, que es comunero del Tambo. Muchísimas gracias por estar acá. Y al ingeniero Armando Galán, es presidente de la Federación de Barrios del Cantón La Libertad y actual presidente de la Ciudadela Virgen del Cisne. Así que vamos a dar la cordial bienvenida. Perdón, Virgen del Carmen, este es mi barrio, Virgen del Cisne, Virgen del Carmen. Vamos a dar la cordial bienvenida al abogado Luis Leoro. Por favor, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, compañero, muy adelante. Bienvenido a los estudios de KLN. Buenas tardes con todos los que nos ven a través de este canal digital. Para mí es un gusto siempre aportar con el conocimiento en base al procedimiento parlamentario, mas sin embargo la temática de hoy será el análisis de dicho procedimiento
para beneficio tanto de las comunas como los barrios peninsulares. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Vamos a dar también la cordial bienvenida al señor Carlos Silva, comunero de El Tambo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este análisis. Bueno, vamos a dar la cordial bienvenida mientras colocamos porque teníamos un problema. Mi compañero, a ver si que le alzamos un poquito la cámara a nuestro compañero Armando Galán. Por favor, él se nos movió un poquito más. Ahí estamos. Así que vamos a dar la cordial bienvenida. Ya vamos con el señor de la comuna El Tambo, a nuestro compañero Armando Galán. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto siempre saludar a todos quienes escuchan y siguen la página de KLN Canal Digital. Agradecer siempre la oportunidad y sobre todo siempre será un honor saludar y compartir conocimientos y criterios sobre nuestro andar dirigencial y sobre nuestro análisis en cuanto un poco a las temáticas, como lo decía el compañero, para tratar de elucidar y darme mayor realce e información a la comunidad de saber cómo actuar ante diferentes procedimientos que de una u otra forma se presentan en muchos sectores o en muchas comunas. Muchísimas gracias a nuestro compañero Armando Galán. Ahora sí vamos con nuestro compañero que viene de la comuna El Tambo, comunero de acá de la provincia de Santa Elena, activista y que tiene mucho conocimiento de estos temas de los procesos parlamentarios. Así que vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro compañero Carlos Silva, comunero del Tambo, pidiendo mil disculpas que íbamos a transmitir a través de YouTube y teníamos ya modificado la plataforma, pero ya estamos en KLN. Así que nuestro compañero de la comuna del Tambo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto estar acá en KLN Canal Digital con dos grandes personajes, el compañero Galán y el compañero Luis Leoro, ¿no? Qué bueno esta invitación, pues, y un saludo cordial a toda la provincia de Santa Elena. Compañero, ustedes han sido líderes y conocedor de los procesos de liderazgo, podríamos decir, tanto en las cabeceras cantonales, como es el caso de la Federación de Barrios, nuestro compañero Armando Galán, acá el abogado que tuve el gusto de conocerle en la sede de la Federación de Barrios, de la Federación de Comunas de Santa Elena, y que se tratan estos temas muy importantes de procesos parlamentarios y que también se trataron de derechos humanos. A nuestro compañero de la comuna del Tambo, que nos decía extra micrófono que él administró la comuna El Tambo, y que de una y otra manera garantizar los procesos parlamentarios es de gran importancia. Por eso iniciamos. ¿Cuál es la importancia para cada uno de ustedes de cumplir con los procesos parlamentarios? Iniciamos con nuestro gran amigo, el abogado Luis. Por favor, esa importancia, porque usted le escuchaba en la conferencia y realmente pues para nosotros nos llenó mucho ese empoderamiento del proceso parlamentario. La importancia, mi estimado. Muy bien, bien. La importancia de la aplicación del procedimiento parlamentario, primero, existe. Segundo, si no se lo aplica, es una mera reunión de amigos donde no se llega a ningún acuerdo. El procedimiento parlamentario, hacer el conjunto de normas y procedimientos, valga el pleonasmo, nos va a indicar las pautas para llevar con altura un debate. Y de ese debate que surjan los consensos, luego de los disensos, para llegar a resoluciones que serían de vital importancia para el desarrollo de un barrio, me estoy refiriendo al sector urbano, o de una comuna en el sector rural. Es importante porque es parte, considero yo, de los derechos y obligaciones que tiene un ciudadano, un munícipe, un comunero, saber cómo se manejan los procesos en su zona, en su sector, en su GAT, en su recinto, en su terruño. Pero este empoderamiento, mi estimado, en los últimos tiempos hemos notado una falencia y tal vez podríamos decir que eso depende mucho del interés que tenga la persona, el individuo que vaya a participar de alguna dirigencia comunal o barrial. Usted ha tocado un punto muy importante, que tenga el interés. Lamentablemente, y debo decirlo, obvio, me estoy refiriendo en términos generales, he percibido que actualmente existe una apatía cívica, de ahí nace todo. Únicamente dejamos a los dirigentes o a las personas que más destacan en nuestro sector para que se encarguen y se empapen de los procesos. Cuando nosotros decimos mayoritariamente, es que no me gusta meterme en política, es que yo no soy político. Usted es político, amigo, desde el momento que cumple la mayoría de edad y ya tiene el derecho a voto. Usted es político desde el momento que en su hogar, en su escuela, en su trabajo,
aplica los procesos y los reglamentos para saber llegar a un consenso. Desde ahí usted es político. Entonces es importante que tengamos primero esas ganas de aprender. Y debo decir que lamentablemente, al menos en mi época, tengo 52 años, daban una materia que ya no la veo, cívica. El lunes el primer lunes era el himno nacional. Había una hora para dar cívica. Ahora no lo vemos. En las comunas, debo decir también, en mi comuna, soy de Bajadas de Chanduy, radicado aquí 6 años. Los chicos llegan a cumplir los 18 años y no les gusta interesarse por afiliarse a una comuna, cuando es el deber de uno saber para de ese modo engrandecer los intereses de su comuna. Podríamos decir que desde ahí iniciamos con una falencia, porque si hablamos tal vez de una situación cívica, en los actuales momentos muy poco se da en nuestro país. Y somos evidentes, ¿no? Por supuesto, evidente. no he querido yo señalar, hacer el señalamiento al Ministerio de Educación. Sin embargo, es evidente que al no haber cívica, ya se pierde el interés patriótico. Usted le pregunta a un estudiante, y no me dejarán mentir mis compañeros que están aquí presentes, ¿qué es un altar patrio? No lo sabe. Usted le pregunta a un estudiante cuál es la diferencia entre una bandera y un pabellón, no lo saben. ¿Cuál es el himno de tu provincia? No lo saben, desde ahí deben nacer, porque uno solo ama lo que conoce. Si yo no conozco, tengo esa apatía. Debe haber ese interés, porque le aseguro que si el pueblo como nación se uniera y mostrara mayor interés, no estaría en manos de ciertos improvisados la política de este país. Mi estimado Luis, usted que ha sido comunero, ¿cuál ha sido su experiencia? Y de acuerdo a su experiencia, ¿cómo define la importancia de cumplir con los procesos parlamentarios, en este caso, usted que ha liderado el tema comunal? Bueno, verá, nosotros en la Comuna El Tambo, en el 2013 para 2014, las elecciones se las daban solo por terna. Venían, hacían un grupo de compañeros, una terna, hacían la asamblea y elegían en ese entonces a la directiva. Entonces, algo que fui viendo yo, entonces yo digo, bueno, ¿por qué se hace de esta manera? O sea, yo llevo un grupo de amigos, un grupo de mis compañeros acá, y tú me nombras de presidente, yo te nombro de secretario, tesorero y así. Entonces yo estuve viendo y digo que eso no está bien. Aquí debe haber un proceso parlamentario, un proceso de que lleve el CNE. Entonces yo propuse en una asamblea y le dije, compañeros, ¿qué le parece que el CNE tenga que ver en las elecciones de la Comuna del Tambo? Porque aquí yo me reúno con un grupo de amigos, alzo la mano, llego y después, bueno, vamos a la farra porque ganamos, porque me apoyaste. No, aquí debe haber una democracia. En todas las comunas, fuimos la primer comuna, nosotros de la zona sur, de en ese entonces 68 comunas. Ahorita yo creo que tenemos ya alrededor de 72 comunas por lo general, pero cuando empezamos nosotros ese proceso, lo hicimos, me asesoré con el CNE y qué gusto que me dieron la apertura. Entonces yo llevé esa idea a mi comuna cuando nunca se había hecho. Entonces le digo, compañeros, va a haber una democracia que los votos serán secretos. Vamos a hacerlo por listas, participarán 1, 2, 3, las listas que sean necesarias, y el pueblo es el que decide quién serán nuestros mandantes. Porque qué lamentable, que no tengo nada contra los presidentes que tienen a veces 5 o 10 años en el mismo poder, pero ahorita ya la tecnología va avanzando, los jóvenes se van preparando, la juventud viene atrás de nosotros, pero qué bueno que esa juventud venga y sea también que un proceso que vean democrático. No, ya no se eligen en las comunas como se lo hacía antes, que el compañero, por decirlo como ejemplo, el compañero Galán tiene bastante acogida y lleva un grupo de comuneros y él ya es el presidente. O mi compañero Luis viene y dice, yo quiero participar, pero no puedo porque si votan mis compañeros a favor del compañero Galán, va a decir, ya, tú votaste en contra mía, ya no eres mi amigo, no. No, señores, el voto será secreto. Y yo puedo estar al lado de la persona que va a votar en contra, pero yo le voy a creer que tal vez me dio el voto, porque ni siquiera me va a decir si es verdad, yo voté. No, pero el proceso será un proceso electoral, un proceso transparente, y que sea avalado por el CNE y es que estén presente el MAGAT, que es la entidad que nos regula, porque no podemos nosotros ir con una idea o ir nosotros con algo que estamos a veces equivocado o errado.
Por eso necesitamos a alguien que nos instruya, alguien que nos ayude. Entonces pedimos al CNE que el CNE vaya y nos dio una capacitación. Y mire, desde el 2014 que se dieron las elecciones hasta la actualidad 2024 que se dieron las elecciones, compañeros, las elecciones han sido democráticas. Desde esa fecha se respetaron, el CNE respetó, con decirle que el CNE en la primera instancia nos ayudó a hacer hasta la papeleta de votación. Entonces, como son recursos del Estado, pero ellos no tienen suficientes recursos para hacer en las comunas. Pero dimos el ejemplo. Ya tengo entendido que algunas comunas ya lo hacen con el CNE. Y las elecciones son democráticas. En esa época, en vista que el CNE, la primera elección se hizo con papeletas del CNE, nosotros pedimos a la Asamblea la autorización de que podamos sacar recursos para poder hacer nosotros las papeletas avalado por el MAC y avalado por el CNE. Más que todo por el CNE porque es el que va a revisar papeleta por papeleta. En ese entonces había, por decirle, 500 comuneros. De los 500 comuneros, tendrían que haber 500 papeletas. Si de los 500 fueron 400, tendrían que sobrar 100. Al frente de los compañeros delegados, porque se hace una, primero cuando ya está el Tribunal Electoral, se elige a la comuna el presidente del Tribunal Electoral, que es encabezado por el teniente político de ese momento. Él se convierte en presidente del... Exacto, el presidente. Entonces se elige 2 coordinadores o un secretario para que nos pueda ayudar a llevar el proceso. Al momento que estará presente ahí, teniente político, que es la parte que va a estar como presidente, o presidenta si es mujer, no en este caso. Pero también tiene que estar presente la delegación que se eligió en asamblea, el que sale por asamblea, y el secretario que va a salir de acuerdo a los dirigentes que están en ese momento. Y también tiene que estar presente el MAC, porque el MAGAT es el que te da el documento que avaliza el nombramiento que va a regir por un año la directiva de ese entonces, que rige desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Hasta ahí todo funcionario o toda persona que ha sido electa ya cumple sus funciones y deja de ser presidente. Al menos que tal vez sea una reelección, seguirá, pero hasta ahí termina el proceso de cada uno de nosotros cuando hemos sido electos. Y es de gran importancia seguir este proceso. Armando, usted ha tenido diferentes episodios y que es de conocimiento público acá en la provincia de Santa Elena. ¿Cómo defines esa importancia, Armando? Porque de una y otra manera hemos observado que te riges mucho a los estatutos, te riges mucho a las normas, siempre estás analizando esos puntos de vista para garantizar una democracia y también garantizar lo que es la participación de la ciudadanía. ¿Cómo lo defines tú esta importancia de respetar y hacer cumplir los procesos parlamentarios? Hay que ser claro siempre en diferentes lugares o ámbitos o espacios donde existe la participación ciudadana, que debe existir en todos. Eso hay que ser bien claro. Lo que sabemos es que los procedimientos son distintos, tanto en una comuna como en un comité o un sector barrial, distintos. Por ejemplo, me hablaba de la comuna el compañero, que son regidos y les dan la vida jurídica o los nombramientos a los directivos, el MAGAP, correcto. Acá en esta otra instancia es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, que ahora ya va a ser fusionado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y va a ser el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Entonces, son instancias distintas, pero no por eso va a dejar de ser el procedimiento respetado. O sea, hablamos de un procedimiento parlamentario, es como decía el compañero Luis, es regirse o tener como base las normas y los reglamentos que rigen como tal para hacer un proceso. Muchas veces escuchamos a ciertos actores que hay que respetar el proceso parlamentario, pero muchas veces los desconocen o muchas veces dejan a un lado sus mismas normas que rigen a su barrio por hacer lo que ellos quieren. Entonces son cosas muy distintas que no estamos en acuerdo y podemos respetar, pero no jamás, en mi caso, jamás compartirlo. Yo siempre he sido muy respetuoso de cada procedimiento y yo siempre he sido una de las personas de que motivo a que la participación ciudadana exista. Nosotros no podemos solamente criticar, cuestionar, cuando nosotros no somos parte de. Yo escuchaba a Luis que decía algo muy importante, que en gran parte dejan la responsabilidad de pronto a los líderes o a los actores o a los dirigentes, pero es porque la gente no se empapa de esos temas. Hay mucha juventud, como le decía el otro compañero, que también quiere incursionar, pero muchas veces estos conflictos o estos problemas que muchas veces suscitan en personas ya adultas
genera un rechazo a que la juventud sea partícipe de estas acciones o de estos procedimientos. Pero ahora vemos una juventud distinta y eso es lo que a mí en gran parte me motiva mucho, porque también queremos que exista la participación de aquellos jóvenes que muchas veces tienen muy buen potencial de servir y de colaborar. Pero ese es el objetivo que busca un actor o un dirigente. Entonces, en nuestro caso, aquí como un sector, como sectores barriales o como una organización como federación, lo que se busca es que las cosas sean respetadas. Si vamos a cuestionar, pues respetemos esas normas. Y si en gran parte nunca existieron o en gran parte no se debieron, no se probaron o no se justificaron, obviamente deberá existir alguna que la vaya a hacer regir. Entonces, en gran parte yo comparto mucho la idea de los criterios de los compañeros, pero siempre he dicho que debemos de involucrar a la comunidad, a la colectividad, a ser partícipe de aquellos. Hemos sido, Armando, testigo del tema de que no se cumplen los procesos parlamentarios y también se puede identificar que hay un total desconocimiento de la norma y eso obviamente nos hace cometer muchos errores. ¿Qué pasa, Armando, si no se cumplen esos procesos? Es que ¿Cómo vamos a evolucionar si no se cumplen esos primero vas a tener un proceso con muchos vicios o con muchos vacíos. Entonces vas a encontrar un proceso que quieras legalizarte en una institución o un órgano competente y te van a decir no, porque no formas parte de. Porque recordemos que para ser parte de la organización como MAGAP, como MIDUBI, debes de ser socio. Entonces, y como tal, debes de formarte como socio, incluirte o exigir a tus autoridades que te formen como socio. Porque yo no puedo pelear ni ser partícipe de algo cuando ni siquiera formo parte. Pero aquí viene la otra contraparte. Hay mucho egoísmo, hay mucho rivalidad o mucho rechazo entre los dirigentes con la comunidad. Prefieren tener, como decía el compañero, ese círculo de ser los mismos de siempre y mantener un círculo cerrado, cuando deben abrir el abanico para que todos formen parte, o sea, para que la gente pueda ser partícipe. Porque yo qué saco con ir a exigir mi voz cuando ni siquiera estoy formando parte de un proceso legal donde yo tenga mi nombre registrado en una comitiva, en una directiva, en una asociación de comunas. O sea, no puedo exigir, porque lo primero que me van a decir es que tú no formas parte, tú tanto hablas. Y ahí viene el problema. Pero si yo como actor le he pedido a el dirigente que me incluya como tal en mi comuna, porque es mi derecho, porque no me pueden vulnerar ningún solo derecho. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, ahora poco en una organización llamada Federación de Barrios de la Libertad. La última vez fue una reunión que llamaron a la unidad y vociferaban que querían que todos vayan y todos se unan. Y resulta ser que yo soy socio de esa federación y yo como presidente, representante, pues no puede entrar. Claro. Que cualquier persona menos yo. Entonces, ¿por qué primero dan un discurso y después lo cambian? Entonces, yo he sido muy enfático. Yo siempre voy a cuestionar. Hablan tanto, pero no lo predican. Entonces, yo me he encontrado esa novedad, pero como les he dicho a muchos amigos, dirigentes, ahora en esta actualidad ya no suma ni resta. Da lo mismo de que tú formes parte de una organización que nunca te ayuda en nada y lo terminas haciendo tú, que simplemente trabajarlo de manera independiente. Tú exiges, tú pides a tus autoridades que se cumplan con las obras, que se cumplan con los procedimientos y nada más. O sea, y no me quema, no me desgasta. Entonces yo considero mucho que aunque haya formado parte de una organización como tal o en algún momento en la vida mi familia formó parte de alguna organización como tal, entonces en este caso lo único que hay que hacer es seguir adelante, o sea, no retroceder. Y en esta parte, como lo digo, en la organización es algo que es ya algo independiente, puedo regirme a otra organización que con gusto y con mayor razón me puedan tener las puertas abiertas para pertenecer. Y no para buscar un liderazgo, sino que para más bien buscar de manera unánime entre todos los grupos, unir para exigir y hacer una sola voz. Pero ¿qué es lo que muchas veces a autoridades les conviene? Y hablo a nivel general, peninsular, provincial, tener a los diferentes actores divididos. Porque si tú coartas y divides, aparentemente tienen ese eslogan de que vas a vencer. Cuando no es así, en algún momento todo se te va a unir y ya no vas a poder contrarrestar esa unidad. Entonces, por el momento ha pasado, pero como siempre lo he dicho, he respetado muchas veces los procedimientos, no los comparto, porque en muchas ocasiones no están bien. No respetamos ni nuestras mismas normas y exigimos en otro lado que las respeten, pues. ¿De qué me salgo yo a decir en una organización que sí que hay que respetar y todo? Pero yo como dirigente de mi barrio
no lo respeto, pues vulnero el derecho de mi comunidad, no hago participar a la juventud, no hago participar a esas madres, a esos hombres trabajadores o a esos grupos que existen en los sectores, pero acá vengo a predicar otra cosa. Así es, son situaciones que de una y otra manera sí nos llama mucho la atención. Mi estimado, en la comuna El Tambo se ha presentado este tipo de situaciones cuando no se cumplen los procesos parlamentarios. O sea, ¿cómo se siente usted? Porque indudablemente, como decía nuestro compañero, son organizaciones diferentes, pero al final y al cabo se debe cumplir los procesos, se debe cumplir con todos los procesos que garanticen una participación de la ciudadanía, del comunero, y también que se cumpla y se respete la democracia. Exacto, a veces ha habido inconvenientes, así mismo como dijo el compañero, en la misma comunidad. O sea, ¿por qué? Porque a veces, por ejemplo, en la comuna se elige el tribunal, que tiene que estar, así como dijo el compañero, tiene que estar netamente calificado por el MAGAT. Porque no es cualquier persona, porque el hecho que viva en el Tambo, dice, no, yo también tengo derechos, sí, tiene derechos, tiene obligaciones, pero aquí parte de la organización dice que tiene que ser comunero calificado. ¿Quién califica? El MAC. ¿Por qué califica el MAC? Porque ellos califican que ese comunero sea de la comuna del Tambo. Y si por algún motivo no es de la comuna del Tambo, pero hizo el proceso para hacerse comunero, ahora sí ya es comunero, se lo calificó, también tiene derecho a elegir y ser elegido. Entonces, ha habido, sí, lo que usted acaba de decir, ha habido porque algunos compañeros dicen, pero ¿cómo van a calificar a alguien que no vive? Entonces, también eso, también hay la parte donde yo le decía al compañero Luis, donde debe ser que uno debe capacitarse para no tomar esos errores y que mañana, yo porque tengo, o porque soy el presidente y tengo mayoría, yo vengo y digo, no, eso no va, tranquilamente él sí puede ser comunero. No, yo también debo ser instruido, debo ser capacitado. Y lo que dijo el compañero Galán, o sea, atrás nosotros viene una juventud, pero si le cerramos las puertas, no le damos oportunidad. O sea, ahorita ya en diferentes comunas, en diferentes... En este caso, tal vez en la comuna del Tambo. Exacto, sí ha presentado en la comuna del Tambo. ¿Cómo hacer respetar Exacto. ¿Cómo hacemos para respetar esa participación? Compañeros, aquí dice bien claro, después que el comunero ha sido ya calificado y cumple 18 años, tiene derecho a elegir y ser elegido. Ahí como que bajan los ritmos, es verdad, sí, el compañero ya es calificado, ahora sí puede ser elegido. Combato con esto que ha habido casos de compañeros comuneros jóvenes, que ahorita, por ejemplo, están liderando un compañero Javier Aquino, un compañero joven, con un equipo joven que tiene a su alrededor. Y qué bueno que a veces que estamos en la comuna, pues cierto, damos nuestro criterio con experiencia de lo que ha venido pasando. Entonces, qué bueno que no nos cortan esa libertad. No, el señor que no hable. No, sí podemos derecho a hablar y a opinar. A veces hay que ayudar en esta parte porque la juventud se está preparando mucho y eso es bueno, pero también debe ir pegado a la ley para que no cometamos errores. Lo que se quiere es evitar de cometer errores que se cometen, mi estimado Luis. ¿Cómo subsanar en estos procesos y que se puedan cumplir? Bueno, la vía es legalizarse, pero antes de eso, conocer. Ante todo, aportando para este análisis, vivimos en un Estado de Derecho y derecho positivo, ¿ok? Es decir, todo lo escrito es lo que vale. ¿Yo cómo puedo solicitar un terreno en una comuna o cómo puedo hacerme presente el día de las elecciones si no fui inscrito? También es parte de responsabilidad el secretario en las asambleas ordinarias indicar para que una persona sea comunera tiene que inscribirse y solicitarlo por escrito. Luego esa solicitud tiene que asentarse en actas, sellada y firmada por la directiva, el cabildo, y luego presentarla ante el MAC. Se cumple cierto periodo y el MAC emite el listado de nuevos socios de esa comuna. Aquí es importante también basarse en los libros. Por ejemplo, de acuerdo al triángulo de Kessel que indica la jerarquía de las leyes, la Constitución está por encima y por encima de la Constitución solamente la proclamación de los derechos humanos. Sin embargo, para el tema rural, es decir, de las comunas, 68, dicho sea de paso, aquí en la provincia, existe una ley de organización de régimen de comunas que tiene 26 artículos, creada el 17 de marzo del 2004. Es decir, manejamos una ley de codificación de apenas 26 artículos. Eso no permite una defensa real del territorio. Eso no permite una continuidad, pero de gente que se prepare. Dentro de los 26 artículos, recuerdo en el artículo 15, dice de las sesiones, es obligación del presidente convocar el primer domingo de cada mes a una asamblea ordinaria, en la cual deben estar el 50% más uno de todos los inscritos, me refiero como comuneros, y mínimo 3 de los 5 miembros del cabildo.
por eso es importante empaparse de esto. Una asamblea de barrio, por ejemplo, tanto en los barrios como en las comunas hay un perfil legal que es el síndico, Exacto. ¿verdad? El síndico, considero yo a mi criterio y basado en la experiencia dirigencial que he tenido, debe manejar libros básicos. Pregunto yo a los compañeros, tenemos una Constitución 2008, tenemos un COTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Tenemos los estatutos a la mano y a la vista para todos. Por ahí partamos, compañeros. Porque solo el conocimiento es poder. Lo escuchaba al compañero Galán decir, claro, en ciertos sectores hacen argollas, una cúpula. Por supuesto, porque tiene el conocimiento y lamentablemente no lo comparten. Vivimos en un país democrático donde todo debe ser a la luz pública, más aún si están en instituciones públicas. Las acciones son públicas. Pero mi estimado, en esos conceptos, en esas asambleas, podemos decir que muchas veces no se cumple, y he escuchado, Armando, también el tema de la supremacía de la ley. Por ejemplo, cuando tal vez algo no está bien fundamentado, obviamente que hay una ley suprema, pero muchas veces el desconocimiento hace caer en muchas tentaciones y genera problemas, y lo ha pasado en la Federación de Barrios del Cantón La Libertad. Entonces, ¿cómo tratar en estos temas tan conflictivos y que la ciudadanía o el dirigente comunal o el dirigente barrial asuma esa responsabilidad de lo que usted ha dicho? Hay diferentes leyes, está el COTAC, está la Constitución, está la ley de participación ciudadana y un sinnúmero de reglamentos que deberían tener un conocimiento para poder tener una participación. Por supuesto, he mencionado ciertos libros básicos para poderse manejar en una asamblea con altura, que es justamente el proceso parlamentario. Por ejemplo, yo necesito tener y conocer que por lo menos el delegado por las bases o el síndico van y asisten a estos talleres de fortalecimiento de capacidades. Uno de ellos, el que el 21 de agosto dimos en la Federación de Comunas de Santa Elena, donde usted pudo palpar que solamente el conocimiento y los talleres permanentes van a fortalecer el poder ciudadano, porque cada uno de nosotros somos asambleístas. Muchos tenemos el error de creer que solamente el asambleísta tal o el asambleísta tal es el que tiene el derecho de representarme. Somos asambleístas desde el momento que nos sentamos en una asamblea de barrio, de comuna y luego de un GAT. Es de nosotros que debe nacer el interés y, por supuesto, ¿quiénes son las herramientas, los libros? ¿Quiénes son los llamados a fortalecer eso? Los dirigentes. Para eso deben estar, para empaparnos y masificar ese conocimiento vital. Sí, Armando, en este tema, y cuando hablábamos y escuchábamos al abogado de tener ese empoderamiento y tener ese conocimiento de algunas normas que a nosotros nos generen, primero, confianza y seguridad para poder transmitir al ciudadano o al dirigente barrial, al dirigente comunal, y que de esa forma también haya un análisis de altura. Pero tú has topado, Armando, y hemos tenido conocimiento que no hay ese análisis de altura. Lo que hay es problema, polémica y un sinnúmero de situaciones que no van a conllevar. Y tal vez podríamos decir, Armando, nos merecemos estar como estamos porque no tenemos tal vez esa capacidad. Y yo creo que radica mucho en el liderazgo de las personas. Radica mucho en que, en este caso, en las directivas o dirigencias barriales, muchas veces hay ese egoísmo, repito, de los actores, de los líderes o de los representantes que no comparten la información y sobre todo tú llamas a que la comunidad piense como tú cuando no es así. Muchas veces yo me he topado con líderes que, sabiendo que está mal lo que hacen, motivan a que el resto piense que está bien. Y como ese grupo no saben, no leen, como dice el compañero Luis, desconocen de los procedimientos y muchas veces desconocen de sus mismas normas, creen que ese actor con liderazgo dice las cosas correctas o está bien. Y motivan a levantar la mano que correcto está bien, cuando no es así. Y eso me he dado cuenta en muchos sectores barriales. A mí me da mucha vergüenza, incluso chutica, ver, pero como siempre he sido respetuoso de los procedimientos, de lo que dice cada comité o cada barrio, aunque no lo comparto. Entonces, ahí nos damos cuenta que existe esa mala interpretación de los mismos actores y te llaman a que la comunidad piense igual que tú o te dé la razón de algo que no es así. Entonces, eso son los grandes problemas que se encuentran. Pero lo que se debe de hacer es que la comunidad conozca, de que los actores nuevos que en un futuro vayan y se integren
o primero palpen las necesidades de sus sectores, muy aparte tengan ese conocimiento o esa experticia de lo que puede pasar en un sector, en un comité. Entonces, que hay una organización que está constituida como tal, que está regida bajo qué normativa, que tiene los procesos parlamentarios que se cumplen. En este caso, hablamos del tema, si hablamos de leyes, estamos hablando que en comités barriales siempre va a ser regido por el acuerdo ministerial 043 que lo expide en la presidencia del señor presidente, expresidente Lenín Moreno, y que ahora el Midubi también rige esos mismos procedimientos con las competencias que le pasó en ese entonces con el acuerdo, con la resolución 193. Entonces son cosas que la comunidad debe de empaparse, donde te da los parámetros, te da las maneras de cómo llevar a cabo un procedimiento, una asamblea, o qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Pero cuando no leemos, simplemente llega un dirigente, un actor, no, yo creo que esto está bien, y muchas veces caen en vacíos. Y me ha tocado en un sector barrial, recuerdo tanto que se indicó que las maneras de estar llevando a cabo un procedimiento, porque los estatutos también los hacen a conveniencia, que esa es otra situación que me parece muy mal. Hacen reforma en estatutos a conveniencia de esa persona, a dejar las cosas al libre albedrío o la interpretación que convenga en ese momento. Algo que me parece muy mal. Las cosas hay que decirlas como tal, y lo que dice el compañero, las cosas en papel es lo que vale. Y como tal debemos de hacer que las cosas en papel, como un estatuto barrial, tenga un soporte con un procedimiento o con una ley que abrace a ese estatuto. Pero si dejamos abierto y decimos, un ejemplo, voy a citar un ejemplo, que las dirigencias barriales ahora, ustedes deben de saber que hay una elección y una reelección, clarísimo. Eso es claro, y no puede haber ya una segunda elección hasta que de pronto en comités barriales tienen que esperar un periodo de 2 años que deje ese actor de ser dirigente para volver de pronto a una dirigencia, pero dejan abierto el abanico. No, puede haber, los integrantes pueden haber reelección. Dice que es reelección y puede ser toda la vida reelección, pero no, hay una norma conexa que nos rige como tal y se debe cumplir, elección y reelección. Pero no se practica, claro. Pero hacen ver a la comunidad que no, que debe ser así. Entonces nunca va a cambiar esta historia. Siempre vamos a encontrar presidentes eternos que toda la vida van a volver a ser dirigentes y van a querer ser el mismo actor. ¿Para qué? Para buscar intereses personales, más no colectivos. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en el andar barrial. Mi estimado Armando, y una de las preguntas, usted en una organización, de acuerdo también al pronunciamiento en la parte legal, y decía que usted fue declarado una persona no grata. Entonces ahí bajo su investigación, ¿se cumplió ese procedimiento también? Un procedimiento, yo recuerdo que dijeron, ¿no? Cuando asistí a una asamblea de una organización como socio de la federación, que no se me permitía tomar la palabra porque era declarado no grato. Y yo dije, muéstreme dónde está la documentación de soporte con base legal que es declarada persona no grata a alguien. Muéstreme la resolución de los dirigentes, que en este caso el Cantón de Libertad se conforma con 107 barrios más uno que se ha creado, 108, y de los cuales la mitad más uno pudo haber en ese entonces declarado a la persona no grata. No, es que así lo dijeron. O sea, son cosas que los actores involucran al resto, pero tú le vas a preguntar, oye, ¿es cierto que tú votaste por mí para declararme no grato? No, Armando, yo nunca firmé. Dijeron que en ese entonces era para firmar la creación de un tribunal, pero no declararte, nunca firmamos por no gratos. Pero eso es lo que se miente a la comunidad. Entonces, es algo que no tienen fundamento ni base, pero sin embargo hacen ver. Y la última vez, creo que evidenciamos por segunda vez, o por tercera o por cuarta, que siempre fueron estos actores quienes llamaban a la violencia contra los demás. Eso fue clarísimo. Y la comunidad es la que terminará juzgando. Entonces, por eso, como vuelvo y repito, cada quien tiene su momento y cada quien será juzgado de acuerdo a lo que ellos mismos provocan o producen o generan hacia la comunidad. Entonces, serán rechazados siempre. Mi estimado, ahora, en el caso de las comunas, y escuchaba a un conferencista justamente en el tema del taller acá de Derechos Humanos, que muchas veces se predomina o se manifiesta, es que la asamblea es la máxima autoridad, pero esa asamblea también tiene que estar preparada. Esa asamblea también tiene que tener conocimiento de causa de lo que se vaya a decidir, no es por decidir. O sea, ¿cómo la comuna conlleva esto? Porque nos decían,
había un comunero que decía, hemos cometido graves errores, porque la asamblea tomó esa decisión. Exacto. Mira, ahorita me hace recordar el compañero Galán que lo que dice es una gran verdad. Imagínense en la comuna del Tambo, yo en mi ignorancia, porque por ejemplo en el caso del compañero Leoro, pues él es abogado, sabe parte de la ley, pero si yo no soy abogado, yo voy a pensar que él me está diciendo la verdad. Hasta ahí yo estoy claro, perfecto. Pero si ya tengo conocimiento y sé que está, como dice el compañero Galán, lo está haciendo a conveniencia, entonces yo veo, no, ahí el abogado está equivocado, por decirlo así como ejemplo, ¿no? Entonces, oiga, yo créame lo que me hace recordar, de tiempo atrás que había un compañero comunero que siempre llevaba una mochilita y cuando venía y sacaba su artículo y sacaba y lo leía, pero era a su conveniencia, pues. Entonces un día le digo, a ver, le digo, discúlpeme compañero, le digo, usted está sacando un artículo, ¿y por qué no aplica lo de acá? No decía nada, pero a la comunidad lo dejaba en jaque, pues, o sea, le dice, bueno, ¿tiene la razón él o tiene la razón la de acá? Entonces, compañero, y bien lo que usted acaba de decir, compañero, verá, la asamblea es la máxima autoridad siempre y cuando se la oriente, siempre y cuando también se le diga las cosas como son y con documento. Porque llegará un momento que va la gente, una vez un comunero y dice, oiga, ¿y aprueban lo que estamos diciendo? Aprobado. Y yo vengo y le pregunto, ¿y qué está aprobando? No sé, pero me dijeron que yo alce la mano y aprobado. Por favor. Es como en mi barrio que, perdón que le interrumpa, Sí, nomás. en mi barrio cuando involucraban a los adultos mayores a tomar decisiones que los adultos mayores no sabían, y eso me parece una muy falta de respeto. Ya. Convocaban a adultos mayores para que puedan tomar una resolución que a veces ellos no sabían. Exacto. Entonces, ahí es donde viene el compañero Leoro, o sea, necesitamos, y me incluyo, necesitamos capacitación, de que nos den estos talleres o estos cursos que lleguen a las comunas, a los barrios, porque en los barrios de la comuna El Tambo, por decirlo así, también hay elecciones en los barrios, pero también debe ser pues pegado a no violar la Constitución. Todo lo que sea de elección. Por supuesto, pues. Si es una pequeña organización, tiene que cumplir con los... Exacto, mira, que verá, compañero Galán, yo en una asamblea que estuve de uno de los banquitos que hay, yo digo, compañero, ya no puede ser reelecto, ¿cierto, compañero? Porque ya fue electo y reelecto. Y demuéstreme, pues, en qué documento dice, oiga, compañero, si eso se lo viene manejando ya a nivel nacional, o sea, claro. ya cumplió. Pero si pasó un periodo, como dice, de 2, 3 años, por favor, pues tiene derecho, compañero, por decirlo, compañero Luis Leoro, a ser de nuevamente dirigente. Y si es parte de ese mismo cargo que él tuvo hace 3, 4 años, bienvenido. Pero ya oxigenó, le dimos permiso o le dimos la oportunidad, perdón, al compañero que sea parte de ese directorio. Pero tampoco puedo aferrarme, quedarme ahí en el mismo puesto. O sea, mire, esta conversación y esta entrevista, sinceramente me ha dado un gusto, pues, experiencias que hemos palpado en nuestras comunidades, en nuestros sectores barriales. El conferencista Leoro, pues, nos ilustra también en vista de que debemos estar preparados para esto. Y como para no cansarlo en esto, había un compañero que aplicaba los reglamentos y aplicaba lo de acá. Y yo lo quedaba escuchando y le digo, y no se puede, no, es que eso es prohibido, eso no se puede hacer. Señores, eso es mentira. Aquí está lo que dice. No supo qué hacer, se quedó calladito. Pero lo que dice el compañero, ya había convencido a un grupo de personas, adultas mayores, que vayan a alzar la mano, pues. Y para eso sí es número uno, que yo lo tengo puesto el cotorro, que habla durísimo en la radio. y discúlpeme que tenga que nombrarlo al abogado Cambala, que bueno, una gran persona, el abogado Cambala. Donde la escucha y me da gusto que Cambala dice, bueno, está bien, tiene derecho a intervenir. Sigamos otro punto. Porque el abogado va a decir, bueno, ¿y este qué me viene a querer enseñar cuando el abogado creo que se le están saliendo las carnes de escuchar tanto lo que pasa en la provincia, ¿no? Pero bueno, qué bueno, ¿no? Y como le digo, debemos estar más capacitados, más preparados y orientar a la juventud, a las personas. Esta falta de no estar capacitado, no tener ese empoderamiento, nos ha llevado a cometer errores y retraso tal vez en el progreso de las comunidades. Por supuesto, porque a veces se ha cometido errores que nos quedemos convencidos porque alguien va y te dice, por ejemplo, tantos ejemplos que ha habido en mi comuna, había una vez una persona que va y nos dice, ahorita ha habido en la comuna del Tambo este asunto de engaño de las viviendas. Claro,
La vez pasada vino un tipo que sí que oiga, fue un alboroto que el que tenía 2 casas quería otra. O sea, el que tenía 2 casas quería otra, tenía 3. Y sí me puede decir, después, oye, cuando me fueron fue un engaño. Fue un engaño como la gente, y yo digo, ¿cómo una persona viene? ¿Y sabe cómo descubrimos eso? Yo hice una llamada a un amigo en Guayaquil y le digo, oye, hermano, le digo, yo estoy preocupado porque mi comunidad está aportando para ayudar a traer a los, ¿cómo se llama? A los señores, le está haciendo la bienvenida y todo. Pero ¿será verdad que esto está en un proceso? Déjame averiguar este asunto en el Ministerio de Vivienda. Compañeros, se van a quedar sorprendidos. Ni siquiera estábamos inscritos. No estaban. ¿Y sabe lo que nos habían dicho? Que ya el tráiler lleno de cemento ya estaba en el peaje. ¿En serio? Hasta eso llegamos. ¿Y cómo lo desenmascaré? Trayendo al compañero que vino acá a la comuna y al mismo director de vivienda de ese entonces, del Ministerio de Vivienda del Guayas, porque todavía no éramos provincia. Ahí cuando vino, ahí desenmascara, señores, esto es un engaño lo que le están haciendo a la comunidad. Pero la comunidad estaba haciendo cola aportando de $2, $3. Imagínense, solamente en 100 comuneros, a $3, ¿cuántos son? Nada más. Ah, Nada más. Oye, compañero, ese era terrible. Pero después que yo descubrí aquello, ese tipo salió corriendo, vino al Ministerio de Vivienda y viene con el compañero en ese entonces, Víctor Dumán, que nos ayudó a traer al compañero de ese entonces del Midubi, de las casas del Ministerio de Vivienda. Oye, compañeros, salieron como 100 viviendas para el tambo, pero legales, pues. Ya no hubo ese engaño porque allí no se paga, o sea, el gobierno ayuda. Pero mire como a veces no tenemos esa. Ahora, solamente yo le decía el otro día a un compañero, compañero Patricio Flores del Tambo, un gran compañero comunero, también analizador de todos los asuntos. Le digo, solo imagínate si yo no hubiera hecho eso. Nunca llegaban las casas al Tambo y hubiera sido un engaño fatal. Y mira ahora, más de no sé cuánto, eso fue en 2001. Estamos ya 24 años atrás. 24 años atrás llegaron otro grupo a engañar al Tambo. Y yo le dije a uno de los compañeros, no se dejen engañar. No he ido a la asamblea para ponerle en aviso, no se dejen engañar. Si es el Midubi o el Ministerio de Vivienda, ahí sí eso es real. Pero que viene un amigo de Carlos Silva que lo trajo de por acá y viene a decir, compañero, le voy a dar vivienda y tienen que dar una cuota. Oiga, la cuota la mínima era $100. Wow. Por favor, ahora es poco recién. Imagínense. Lleva por no tener ese conocimiento. Exacto. También administrativo y de gestión. Por supuesto. Pero bueno, qué bueno. Bajo estas dos experiencias, yo le hacía referencia al compañero Galán en el sentido que obviamente él fue declarado persona no grata por una organización barrial acá en el Cantón de la Libertad y que bajo sus investigaciones se determinó que tampoco se siguió el debido proceso y más el desconocimiento en la comuna. ¿Cómo tratar de defender o que esto conlleve a una reacción o a una motivación de hacer bien las cosas en estas instituciones tanto como barriales comunales? yo considero, aportando este análisis, que mientras no hagamos los correctivos de fondo, más no de forma, seguirá esto como un vicio de adicción. Es como que usted pretenda poner una losa sin haber revisado qué maestro le hizo los plintos y las riostras. Esto es desde los cimientos, compañeros. Lamentablemente, y vuelvo y recalco, estamos experimentando de unas 2 generaciones para acá un analfabetismo cívico sin precedentes. Y lo digo así, porque si antes, década del 40, 50, había un analfabetismo del 60% en todo el Ecuador, pues ahora un analfabetismo cívico. A mí me horroriza ver que en un celular yo puedo descargar en un PDF la Constitución 2008, el COTAC y cualquier otro libro que me sirva de guía, pero prefiero descargar un TikTok. Ojo, no estoy señalando porque es un medio de difusión y en algunos casos de aprendizaje. Mas, sin embargo, la lectura, el activarse en estos procedimientos mediante talleres, seminarios permanentes, deben ser el vínculo para que el ciudadano haga prevalecer sus derechos, pero basado en la ley. Ahora, ¿yo cómo actúo?
hagamos la petición. Así como nos reunimos firmas para pedir un medidor, un poste de luz, pidamos pues a las federaciones de barrios o a la federación de comunas estos talleres de fortalecimiento de capacidades en cuanto al procedimiento parlamentario. Si desconozco o dudo de la honestidad de mi dirigente, sepan ustedes, compañeros, en la gobernación de Santa Elena, que es el representante del Poder Ejecutivo, hay 3 abogados que aporta el gobierno para que puedan litigar por nosotros. La Federación de Comunas de Santa Elena tiene 5 abogados divididos en sus 5 parroquias. Y así hay muchas vías, porque si no estamos dejando lo que se conoce en derecho como la hermenéutica, o sea, la interpretación de la ley, pero a conveniencia del que sabe. Así es. ¿No? Y en perjuicio del que desconoce, aún teniendo tecnología para hacerlo. Yo en 6 años, debo decirlo, no he visto otra biblioteca aquí que no sea la del municipio de Santa Elena, corrígeme si hay otra, ¿no? Entonces por ahí se parte, compañeros. Solamente el conocimiento nos va a dar el poder. Solamente el conocimiento al ciudadano lo hará un ente útil, productivo, no solo para su núcleo familiar, para su comunidad entera, y hacer de este país lo que siempre hemos soñado. Pero había una, en este caso del analfabeto que usted manifestaba, mi estimado, pero si retrocedemos años atrás en este tema, pero la responsabilidad de aquellos ciudadanos era el 100%, porque la persona o el comunero tal vez no sabía leer, pero escuchaba e interpretaba. Bueno, si analizamos... Claro, se analizaba con mayor responsabilidad. Si analizamos el Estado ecuatoriano como tal, claro, nosotros nos regimos en un modelo del manual de Thomas Jefferson. El manual de Thomas Jefferson, que a su vez lo acopla del manual inglés de procedimiento parlamentario, emitido y publicado en 1801. Y desde ahí nosotros como república lo estamos adaptando. Pero imagínense que la ley de codificación de régimen de comunas, de la cual les mencioné hace poco, está basado en la Constitución del 98, pues. Sí fue emitida en el 2004, como ya lo dije, y recién en el 2008 tenemos una actual Constitución. Ahí están las falencias y la apatía de los asambleístas que están actualmente, ¿no? De actualizar esos articulados que nos permitan de la mejor manera hacer defensas, porque en eso se basa el territorio ecuatoriano. No solamente defender si el bolón o el encebollado versus otro país, hay que defender los derechos de los comuneros, los derechos del ciudadano. Chicharrón. Son diferentes situaciones que pasan en nuestro país. Armando, había una interpretación tanto de acá de nuestro compañero de la Comuna del Tambo como del abogado. El tema es acá, y se da en los barrios, Armando, eres elegido como presidente, pero resulta que al siguiente día actúas como presidente, luego quieres actuar como vicepresidente, como secretario y como vocal, porque solamente actúa el presidente. O sea, ¿por qué no unificar? Y como decía, la importancia de tener un síndico, la importancia de tener el secretario, la importancia de tener a los vocales, la importancia de tener las comisiones que son de gran responsabilidad para el crecimiento de uno de los barrios. Considero mucho que las dirigencias permiten que el barrio sea renombrado o permitan que el barrio sea conocido. Durante mi primer periodo que estuve de presidente hace 4 años atrás, que fui presidente en el periodo 2021-2023, pues efectivamente tuve un equipo de dirigentes que tenían su función y su actividad. Siempre buscaba dirigencias o siempre buscaba líderes de diferentes avenidas. Siempre me he caracterizado por buscar a grandes líderes de diferentes avenidas. Mi barrio está contemplado por 13 avenidas y de las 13 avenidas siempre sacábamos un líder de esa avenida. Porque no solamente el trabajo es para el presidente, hay un líder de esa avenida que te lleva la información al presidente para resolver, pero siempre vendemos la idea que nació la necesidad de ese líder. Y tú le das ese protagonismo a ese dirigente, a ese líder. Si hay una tesorera, pues la tesorera que cumpla su rol de tesorera. Claro. Yo siempre he respetado mucho esa responsabilidad. Yo soy el presidente, yo me encargo de tratar de buscar la gestión con los compañeros, pero si hay quien utilice o lleve aparte la parte económica es la tesorera. Yo jamás me vas a ver cobrar dinero por un trabajo, una actividad, no, porque eso se encarga siempre el grupo. La comitiva de deportes, hay un grupo que se encarga del tema de deporte, gestionar medallas, gestionar copas. Muchas veces cuando no hay algo, ahí sí, ingeniero, no conseguimos esto, ya, yo les ayudo.
pero cada quien tiene su rol. El síndico es una persona muy importante que juega un papel que también tiene que empaparse de muchas cosas. Su manual son sus estatutos que tiene, pero basados siempre en la legalidad. En mi barrio existió un estatuto que hemos estado, y esos son los errores que de una u otra manera se aprenden, un estatuto que utilizábamos legalizado por aparentemente avalizado por el municipio de La Libertad, cuando las competencias netamente son del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, que te da el aval y te da la certificación que son estatutos legalizados. Pero siempre han mantenido esa metodología de años atrás, desde el 1982 que se creó el barrio, un único estatuto. Entonces era un estatuto de época de la pera, dicen por ahí una abogada. Entonces ese estatuto es el que nunca se utilizó, pero que está aprobado por en ese entonces Ministerio de Bienestar Social, que antes era, hoy las competencias fueron derivadas al MIES y luego al MIDUBI. Entonces con ese estatuto se manejaba antes, en ese entonces, en 1982. Luego vinieron reformas, pero nunca legalizadas. Reformas simplemente avalizadas por el municipio. Y de ahí corrieron los tiempos. 3, 4, 5, 8 dirigencias que pasaron y nunca hubo esa reforma. Incluso cuando yo fui presidente en el periodo 2021-2023, trabajamos siempre con un estatuto que tenía y era parte del legalizado del municipio. Pero nunca nos empapamos al tema, al orgánico que es el MIDUBI. Pero hay que respetar la norma y hay que respetar los procedimientos. Para eso estamos aquí, para hacerlos entender y saber que de una u otra manera también se pueden cometer errores. Entonces nunca se tuvo la iniciativa de poderlos reformar, a pesar de haber socios que siempre decían, habían como 2 socios fundadores del comité que decían hay que legalizar en el MIDUBI toda directiva barrial. En mi periodo nunca se hizo, fui el presidente 2 años y simplemente con el aval del municipio y se acabó. Pero omitíamos la parte legal hasta cuando ya llegó el nuevo periodo de esta administración y fueron prácticos. El dirigente tiene que ser un dirigente con vida jurídica a su comité y legalizado ante un órgano rector con vida jurídica, el MIDUBI. Comenzaron todos a moverse, todos los presidentes, todos. Y ahí fue cuando nosotros, cuando volvimos a la dirigencia barrial, que ganamos las elecciones nuevamente después de 2 años que no haber sido presidente, pues comenzamos a regular eso. Y hay un estatuto de 1982 todavía, que la intención nuestra es reformarlas. Con ya a la fecha actual las normas han cambiado hace más de 42 años, entonces hay que reformar. Nos legalizamos como dirigencia en el MIDUBI, ya gracias a los socios fundadores nos pudieron legalizar. Y la única directiva fue la única directiva de hace 1982, hace ya más de 42 años, fue la única, la segunda es la nuestra. Entonces ya comenzamos a tratar de regular el comité y ahí sí vienen todos los socios. Ahí sí vamos a incluir a todos los socios. Y el objetivo es que en las próximas elecciones barriales voten los socios. O lo más práctico que puede pasar en el peor de los casos, porque siempre hay gente, no, es que yo también he vivido tantos años y todo, no puedo votar, ¿por qué me niegan el derecho? Ok, participen solamente para dirigencias, pueden ser partícipes de la directiva los socios, pero pueden votar todos. Porque permite que los que están, los socios, puedan legalizarse como directiva en el MIDUBI, pues. Pero si tenemos socios y moradores, una directiva, cuando vayan a legalizarse no van a poder. No van a poder, exacto. Les rechazan. Así es. Porque no, esas personas que forman parte de la directiva no son socios. De la directiva de 12, 15, 5 no son socios, no se pueden legalizar. Entonces ahí vienen ya los acuerdos en asamblea. Ahí sí vienen los procedimientos parlamentarios. Ok, todos tienen derecho a ser partícipes. La Constitución no se puede vulnerar un derecho de elegir y ser elegido. Pero hay normas. Exacto. Ok, listo, lo mejor, lo más saludable, voten todos, pero solo pueden participar los socios, hacer un grupo de directiva. Y esos socios, en su momento, los que ganen, van a incluir a los que llegaron a sufragar, que no son socios. Entonces, mi intención es que en el periodo antes de irme, deje por lo menos registrado 1000 socios. Es la meta. Es la meta. Nosotros actualmente tenemos 75 socios registrados, pero antes habían solamente 12, 15, de hace 43 años, que son los que hicieron la primera directiva. No habían más socios. Llegamos nosotros, nos legalizamos 50. Volvimos a registrarnos y no nos podíamos legalizar en el MIDUBI, porque habían socios que no estaban, miembros de nuestro directorio que no eran socios.
tuvimos que primero incluirlos a ellos y luego legalizar nuestro comité. Entonces son estos procesos que se definen siempre en asamblea, y que la asamblea, como tú dices, Cristian, es la máxima autoridad. Correcto. Nadie va a vulnerar un derecho de la máxima autoridad, que es la asamblea, pero hay que saber definir y defender con altura, con respeto y con norma, que esa asamblea tampoco se equivoque, pues. Pero ¿quién es el que motiva a que no se equivoque? Son los dirigentes, los que están arriba en la mesa principal, los que en muchas ocasiones, por conveniencia, cometen errores y hacen que los demás cometamos errores. Pero si hay un actor fundamental, que es el síndico, que no permite que se violen y se vulneren derechos, eso es otra cosa. Y permitirá que en los procesos siempre se lleven con mayor responsabilidad y sobre todo con mayor conocimiento hacia las normas. Podríamos decir que eso ha sido tal vez una debilidad, Armando, porque en las diferentes asambleas que hemos estado, no está todo el directorio completo. No. Muchas veces está el presidente, pero no está el directorio ni los vocales. Entonces sería una... Y yo escuché que, por ejemplo, creo que del compañero escuché que indicó que, ok, en estatutos, y se me viene la idea porque estoy todavía en reforma de mis estatutos barriales, se instala la asamblea con el número determinado de moradores, de socios, correcto, donde les das el tope a tu directiva. Ok, se instala una asamblea con los socios que lleguen luego de tantos minutos, porque no podemos negar que se puede instalar una asamblea, porque si no, repetimos la misma asamblea, pero no llegan los actores, no llega la comunidad, no se involucra la comunidad. Pero tiene que haber una directiva, pues la mitad más uno de esa directiva tiene que obligatoriamente estar presente para aperturar una asamblea. Por supuesto. Cosa que la asamblea, si no tiene muchos socios, pero tiene la mitad más uno de sus representantes, pues. Entonces, y el síndico juega mucho eso, ¿no? Mucho juega. Entonces, pero si nosotros como actores involucramos a que la gente cometa errores, vamos a seguir viviendo en esta ignorancia, y con respeto a la palabra ignorancia, es la falta de conocimiento que motiva. Y que es evidente, al pues, resto. O sea, en muchas ocasiones ha sido muy evidente, evidente. claro. Y todavía se da en los comités barriales, todavía se da muchas veces en las comunas. Por ahí siempre veo las redes y cuando saltan las revoluciones entre las comunas. Ahora poco escuché un procedimiento en la Federación de Barrios, que no, yo pensaba que solamente era en La Libertad, pero también fue en Santa Elena. Creo que el compañero Abad, creo que Marlon fue el Abad, presidente que en enero se eligió, pero luego vinieron socios y refutaron ante el Midubi que estaba mal, impugnaron y luego hubo un proceso. Y hasta ahora la semana pasada hubo una elección, gracias a KLN me enteré que hubo una elección y felizmente volvió a ser presidente. Pero ahí vino, escuché una actora, creo que es apellido incluso tuyo, Plúas. Cristian Plúas, una señorita Plúas que Plúas. nuevamente saltó porque no estaba bien, pero le dijeron, no le vulneran el derecho, pero ¿dónde está su directiva? No tenía su directiva lista, pasó en la primera instancia, como actores revolucionarios, digámoslo así, queremos que las cosas se hagan bien, pero también seamos parte de ese grupo. Si yo quiero refutar o quiero defender mi postura, y le dan la apertura, ya, su directiva, es que está incompleta. Claro. O sea, obviamente le sigues dando el camino libre a otro grupo que de una u otra manera cumple con los procedimientos, cumple con las normas, cumple con el proceso parlamentario, cumple con todos los requisitos para hacer su grupo directiva, y no le pueden vulnerar el derecho de ser partícipe y de volver a ganar. Entonces, y se pierde todo tipo de seriedad en el sentido, porque si tú no tienes la lista completa o no tienes tu comité completo, ¿cómo vas a participar? Refutas tanto, generas un caos tanto. Lo mismo. Así es. Claro. ¿Se presenta esto, mi estimado, en las comunas? Sí, parece mentira que, exacto, es algo que... ¿El concepto de los barrios? Sí, eso a veces es conflictivo. Yo cuando me acuerdo que estaba pequeño, me gustaba ir a ver, mi papá iba a las comunas, después dije, bueno, voy a hacerme socio. Una vez hasta los puños llegaron unos comuneros. Entonces digo, esta cuestión no es porque más grita tiene la razón, no. Aquí tiene que, por eso decía, ¿no? Sería bueno que nos instruyamos, nos capaciten para estar más preparados y que nuestras reuniones de comunas sean no tan extensas, sino sean reuniones constructivas hacia la comunidad. No, y perdón que te interrumpa, hay muchos como el abogado, como mi persona, que podemos ser partícipe de estas capacitaciones y de los cuales llevemos esas vivencias para que no pasen y sucedan en la comuna. Yo en mi caso no tendría ningún problema en compartir conocimiento, compartir experiencias, que para que
los demás escuchen y no se cierren en ese mismo círculo y Exacto. se expande y se abre el abanico. Continúa. ¿Verdad es? Entonces, eso es muy importante, más que todo, como le digo, no venir porque viene un comunero, no, mire, como le digo, de engaños que nos hicieron. Entonces, hasta yo mismo estaba bien confiado, digo, sí, no van a ir, cuando me di cuenta que no, ya dije, esto no es así. Oiga, pero bueno, ahí estamos. Mi estimado abogado, bajo estas dos experiencias Sí. que hemos identificado y que nos preocupa mucho, ¿no? Sí, Primero correcto. por el tema de que, y es evidente, ¿no? Acá y he tenido yo te digo, la suerte en tema de poder experimentar este tipo de procesos, y creo que Armando lo conoce mucho. Por ejemplo, acá en mi barrio, durante toda la administración de la presidencia barrial, nunca se ha llamado a una asamblea. Dios. 2 años de administración de un presidente y nunca se llama asamblea. Es más, participé de un proceso electoral y de acuerdo también al pronunciamiento del Tribunal Electoral, yo participé en una prórroga en el cual nunca hubo un acta. Dios. Nunca se redactó el acta de elecciones, Como nunca hubo el acta reglamentos de de no elecciones. Como nunca hubo el acta de declarados no gratos. No. Imagínense, Claro. todo este tipo de situaciones se presentan, abogado. Perdemos mucho tal vez, y esto influye mucho en los crecimientos barriales, en la comunidad. Por supuesto, ¿Ya? aquí la responsabilidad recae en los líderes. Y para ser líder, claro que se nace con ciertas características, más sin embargo, el líder se termina de formar con la instrucción, con la capacitación permanente Exacto. y luego replicar. Y escuché a Galán que decía muy acertadamente, él sabe delegar, porque no todo tiene que recaer. Por algo en los estatutos están las competencias del presidente, que puede incluso hacer creación de comités de ciertos sectores para que puedan atender otros temas y no todos se recarguen esa responsabilidad. Tenemos, por tanto, compañeros, ese llamamiento civil a reformar lo que tengamos que reformar. Le comento, en muchas comunas del sur tienen estatutos que hace 40 años no los actualizan y eso lo puede dar fe el MAC. Exactamente. La Federación de Comunas de Santa Elena, y aprovecho el espacio no para denunciar, sino para dar a conocer a los compañeros comuneros. Hace 1 año que no sesiona. ¿Cómo es posible que habiendo un espacio logrado con la lucha de los que nos precedieron, no se esté activando en la Federación de Comunas de Santa Elena? El taller en el que usted estuvo fue organizado por el Consejo Sectorial de Derechos Humanos, no por la Federación de Comunas de Santa Elena. Y en esta provincia, que aunque nueva, ¿no? Del 2007 para acá, tenemos, por ejemplo, en Santa Elena 32 barrios, en Salinas 22. Yo pensé que en La Libertad había 84, el compañero Galán me dice que ya hay 108 barrios. Imagínense, tomemos de ese universo cuántos barrios tienen o han tenido en estos últimos 5 años talleres de procedimiento parlamentario. Me atrevo a hacer el señalamiento. ¿Cuántos barrios se han preocupado de solicitar la asistencia legal jurídica que le permita replicar al síndico sus deberes y derechos? Entonces ahí les dejo pues la pauta, y yo también me sumo a la gran iniciativa que ha tenido el compañero Galán. Estoy a las órdenes para que cualquier entidad solicite mis servicios y poder replicar el buen uso del procedimiento parlamentario. Si no, ya quedan en simples reuniones de barrios, como tomarse una cola en la esquina. Aquí lo que queremos son resoluciones que pasen a un acta y formen parte del archivo histórico de la comuna o del barrio. De ese modo nosotros podemos seguir avanzando como comunidad y aprovechar esa libertad que nos da la actual Constitución y en la vuelta a la democracia, que es apenas hace 45 años. Yo me pregunto cómo hacían los barrios, cómo hacían las comunas en la época de la dictadura militar, que duró 26 años. Ahora tenemos más libertades, compañeros. Claro. Es el momento de enrumbar, de unirnos todos. Aquí no Y son tenemos listas. la facilidad del conocimiento, por lo que encontramos. Y ahora que claro, tenemos el la facilidad. acceso, que antes no había, pues. Ahora que tenemos el acceso, aquí lo que nos falta a nosotros es enfoque. Esta península es autosuficiente, por algo hay las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, por algo hay la industria del petróleo, la refinería, por algo hay la pesca, las tierras son fértiles. O sea, ¿qué nos falta? Solamente enfocarlos en lo realmente necesario, y no para conveniencia de argollas, sino para masificar el beneficio a todos los que conformamos esta provincia de Santa Cruz. Ahora, abogado Armando y mi estimado, porque ya vamos a culminar la programación, en este sentido, recuerdo que un presidente barrial, Armando, me decía, es que yo fui a la socialización del presupuesto participativo.
pero resulta que en el presupuesto participativo ya estaba todo condicionado y simplemente yo iba a aprobar o a rechazar. Entonces, ¿dónde queda la socialización y la participación del conocimiento de la ciudadanía? O sea, ¿cómo podemos defender? Entonces, si hacemos una retroalimentación de todo lo que ha pasado, tanto en las comunas, en los barrios, yo quiero ser presidente, pero como no tengo el conocimiento, viene el alcalde, viene el concejal, viene el prefecto, viene el presidente y nos dice, vamos a hacer esto, pero resulta que se vulnera derechos. Exacto. Y ahí vienen los retrasos, porque puede ser que yo esté alzando la mano, o porque tal vez el alcalde, el concejal o quien sea la autoridad, me dice, tenemos que aprobar, yo apruebo, pero no tengo ese conocimiento que al momento de alzar la mano, puede ser que en mi barrio no se vaya a realizar nada, o no vaya a ser beneficiado, o mi comuna no vaya a ser beneficiada. Eso es el problema del tema de presupuestos participativos, y sí, comparto tu criterio. Hay situaciones que en muchos casos en el tema político se maneja demasiado en estas cosas. Y yo recuerdo que cuando fui dirigente y fui parte de la federación, estuve en todas las socializaciones del presupuesto participativo, donde nos reunían a los presidentes y el presidente comenzaba a determinar por grupo, eran 3 presidentes o 4 presidentes de tal zona, cerca. Entonces tú definías qué obras que necesitas y le das prioridad, pero esa obra le beneficia no solamente a tu barrio, sino que beneficia al otro barrio y beneficia al otro barrio. Tú buscarás algo que unifique una obra que beneficia a todos. Colectivo. Colectivo. Entonces es ahí donde existe la participación, donde existe el nombre de darle una socialización, una asamblea donde definan un presupuesto para todos, para que el abanico se abra para todos. Claro. Pero si tú ya llevas algo condicionado simplemente a que llegues a firmar, ahí es cuando viene el problema. ¿Pero por qué no me hicieron? Pero usted estuvo en la reunión presupuesto participativo, no defendió su bar. Ahí es cuando viene el cuestionamiento de la comunidad de ese barrio. Es porque usted entonces no hizo nada en mi barrio, pero si estuve en el presupuesto y me dijeron que iban a hacer esto. Cuando ve, no. Era para beneficiar a otras personas, a otros barrios. Entonces ahí es lo que se complementa. Y quiero algo de corregir, que incluso me decía de manera interna, nuestro sector barrial se conforman por 107 barrios, hasta donde yo recuerdo. Hay un proceso de un barrio que quiere y está en trámite de legalización. Entonces que creo que ese sector está por el tema del botadero de basura. Es algo que no lo han definido todavía, pero quieren sumar 108 barrios. De cooperativa en todo caso. Digamos así. Ya. Pero legalmente hay 107 barrios que conforman el Cantón La Libertad. Son asentamientos informales. Son que quieren meterse y quieren crear otro comité, y eso no está bien. La subdivisión pero quien tiene que dar el aval es el municipio, es el único responsable que puede dar el aval para crear un nuevo sector, un nuevo comité o una nueva estructura. Entonces, eso es lo que puede generar esta situación. Entonces, eso lo dejo para corrección. Entonces, que esto permite, yo recuerdo tanto que esas confusiones hay, y hay muchos actores son de barrios periféricos que muchas veces en la parte de las zonas Velasco Ibarra, por ahí atrás, botadero de basura, hay muchos sectores barriales que no están legalizados. Y hay muchas zonas o muchas calles que no están legalizadas, y es ahí cuando vienen las personas externas de otros sectores a querer invadir, y ahí se genera el caos y el problema. Yo recuerdo tanto que yo estaba, y me aparto un poco del tema, yo recuerdo que salía de las elecciones, las últimas elecciones, de los cuales yo salía de mi recinto electoral y me encuentra una dama. Hola, ¿cómo está? Dice, ingeniero. Yo me acuerdo de usted, yo lo vi en mi barrio, usted es presidente de la federación. Le digo, no, yo fui presidente de la federación. Tengo un problema, ¿cómo me puede ayudar? Digo, cuénteme para ver cómo le puedo direccionar. Tengo un problema, yo soy de un sector tal, no lo voy a nombrar por el respeto, que soy del sector tal, yo no tengo medidor de agua, no tengo luz, pero tengo mi solarcito que estoy por el trámite de legalización. Correcto. Pero que resulta ser que existe la presidenta barrial que me está vendiendo agua y me está vendiendo energía. ¿Cómo? Le digo yo así. Me dice, sí, lo que pasa es que tenemos problemas ya con ella, y por cuando no se le paga un mes, nos corta el agua o nos corta la energía. Le digo, pero si los únicos entes que pueden ser agentes de recaudación es el municipio del Cantón La Libertad, la empresa CENEL, claro, del tema de energía eléctrica, y Aguapen en el tema de agua. No es que acá nos dan unas llaves, unas guías clandestinas y nos comparten, pero cuando no cancelamos el mes,
nos cortan y estamos muy enojados. Entonces le digo, y entonces me quedé como en shock. O sea, a ese punto llegamos las dirigencias barriales a interesarnos más por buscar un lucro de manera personal. Porque yo dudo que esos recursos que recaudan por estas personas vayan a las verdaderas arcas. O sea, discúlpame, vaya a CENEL, vaya ese dinero a Aguapén, y es donde hago un llamado público a las autoridades, tanto de CENEL como de Aguapén, de regir y verificar dónde se cometen estos garrafal, porque eso puede ser hasta penado, hasta preso puede ir esa dirigente barrial y esa actora que tiene un nombre y tiene un nombre, una representatividad, pero ese es el problema, que solamente tenemos ese nombre para buscar, o ese título de presidente o presidenta, es para buscar un interés personal, un interés particular, pero llegará un momento de que la comunidad se levante, porque como dice Luis y el compañero, se enriquezca de conocimiento y se den cuenta de que el accionar de esa compañera o ese dirigente, varón o mujer, está mal. O sea, están violando un derecho. Más bien, tramiten. El dirigente, ¿qué tiene que hacer? Tramitar ante estas dos entes que las aguas lleguen hasta allá a esos lugares y que se armen guías normales y legalizadas para que el usuario pague su luz con su medidor y tenga con su medidor el servicio de agua potable. Eso, Armando, es importante porque hay que saber que el derecho a la silla vacía, que está contemplado en la Constitución, debe ser también de conocimiento ciudadano. Si había usted, compañero, que me está viendo a través de este medio digital, que usted tiene todo el derecho de estar en las sesiones del Consejo y escuchar auditorías, fiscalizaciones de los concejales que dirigen los destinos de su cantón. Entonces es importante tener unos representantes idóneos mediante el fortalecimiento de capacidades para que ocupen esos espacios en la silla vacía. Porque si no, aquí estamos dejando a criterio, entre comillas, y no estoy acusando, sino haciendo un señalamiento de manera general de estos 3 GAT que conforman la provincia. Hay que ver cómo se lo está manejando, porque no me dejan mentir, las comunas del norte y del sur han tenido esos problemas de territorio, como bien lo señala. ¿Por qué? ¿Quién registra esas ventas? Y voy a señalar el término fraudulentas que se dan a empresas afuereñas. El registrador de la propiedad. ¿O no se ha encontrado también en diferentes cantones la venta de espacios municipales? Que en comunas no se puede dar, pues. No se debe dar, las comunas son inembargables, indivisibles, inalienables. ¿Dónde está entonces el derecho? Tenemos que hacer prevalecer, compañeros, pero únicamente con el fortalecimiento de capacidades. Todos somos asambleístas, todos somos municipios, todos somos ciudadanos, gozamos de arraigos sociales. ¿Qué es un arraigo social? El no tener un antecedente penal, el que nadie me señale por algo, el tener un trabajo fijo o una ocupación que me permita llevar el pan a la casa. Si estoy dentro del marco de la ley, tengo que también beneficiarme de esa ley. Ese es mi aporte. Ahora, abogado, antes de perder el hilo, porque ya vamos a culminar la entrevista, por ejemplo, las comunas, ellos tienen sus propios recursos para realizar autogestión en temas monetarios. Por ejemplo, conozco mucho, por ejemplo, la comuna Montañita. Los barrios, me decía un concejal, los barrios también pueden hacer lo mismo, buscar esas alternativas de crear sus propios recursos y no depender muchas veces de la actividad municipal hacia los barrios en pequeñas cosas, en servicios básicos o en una minga de limpieza, de tener los propios recursos. Le comento, los GAC tienen departamento de desarrollo comunitario, ¿o no? Sí. Así es. Sí. Ahí está participación ciudadana y desarrollo comunitario. Ahí está el recurso y ahí está el personal técnico capacitado para replicar estos beneficios. Pero si la misma persona que es partícipe de estos departamentos motivan a que cometan errores y desconoce también. Por supuesto, ahí entra la fiscalización del asambleísta, del municipio. En el caso de los comuneros, nosotros tenemos bien claro qué recursos hay en los GAT parroquiales, por ejemplo. En los 5 GAT parroquiales hay recursos. Y hay comunas, usted señala la comuna Montañita, esa comuna es bendecida. Pues ahí recibe no, yo recién estoy enterando de todos los procesos. Recibe una concejal rural, no voy a dar el nombre de conocimiento público, y esa comuna tiene ingresos por el tema turístico bien empoderado, ¿no? Claro. Y sin embargo hay otras comunas, puedo señalar la comuna Sayá, por ejemplo, no les llega ni el agua. Claro. Y hay señalamientos porque esa empresa que ya cogió el $1.000.000 no está activando, pues, y haciendo lo que ya en la hoja de ruta planteada debería beneficiar a toda la comunidad. Es un derecho vital, el derecho al agua, contemplado incluso en la proclamación de los derechos humanos.
Entonces, por ahí va la cosa. Tenemos que ser fiscalizadores incluso del poder público. Mi estimado, la autogestión, la importancia en las comunas, esa autogestión de decir, sabes que nosotros sí podemos hacer algo con nuestro propio trabajo, sin depender de un palacio municipal. Mira, le comento algo. Nosotros, por ejemplo, ahorita pagamos el pasaje más caro de la provincia, de lo que estamos del Tambo a Libertad, 70 centavos. Oiga, cuando yo fui presidente de la comuna, le hice un plantón pacíficamente. No tengo nada contra los señores La Trunza, pero por favor, cóbrenos el pasaje justo, y tenemos derecho nosotros a pagar. Pero imagínense, de Vallenita, Chuyuipe, hasta Salina, 35 centavos. Pero acá no están cobrando. Entonces, yo una vez le hice un plantón pacífico, vino el teniente, el jefe político. ¿Quién es el señor tal que vamos ahorita a llevarlo preso? Yo estaba encima de la vereda. Cuando yo me ponga en la carretera a poder quemar llanta o poner una pancarta, ahí llévenme. Yo estoy aquí, demostrando pancartas que nos están cobrando el pasaje más caro de la provincia. Me acuerdo de Y podemos ir, le digo, a dialogar, porque soy una persona de diálogo, una persona que me gusta escuchar y ser escuchado. Pero tampoco vengan a venirnos a imponer un pasaje a la fuerza. Fuimos a un diálogo. Verá, dicen, esto hay que regular en Quito. Me voy a Quito. Seguro, sí. Nos fuimos con un bus lleno. Llegamos a Quito. Con unas pancartas, llegamos con comuneros. Señores, venimos porque se está vulnerando nuestro derecho. Porque solo cuando hay trasbordo es cuando se ha ido un puente o un río ha pasado por su cauce y no ha dejado en el sector aislado. Ahí, ustedes, La Trunza, llega hasta Santa Elena y de Santa Elena al terminal era otro pasaje. Pero es la misma unidad de la misma empresa que venía con otro chofer y nos llevaba por el... Señores, ¿y por qué no entramos al terminal? Estamos equivocados. A ver, señores, aquí todo vehículo, hasta la Verde Riosa, entra al terminal. Por lo tanto, le digo, la comuna del Tambo también deben entrar al terminal y pagar un solo pasaje que viene. Bueno, es que lo que pasa es que acá es interprovincial y acá es cantonal. Bueno, ahí fuimos entendiendo algunas situaciones. Bueno, está bien, pero ya no se hizo el transbordo. ¿Y sabe cuál fue lo sorprendente? Por eso digo que hay que saber también. Lo sorprendente es que yo estando en Quito, Antena 3, estaba escuchando y se habían enterado que Carlos Silva había ido con un grupo de comuneros, un bus lleno, a Quito. Entonces, cuando ya nos atendieron en Quito, dice, discúlpeme, pero la competencia no la tenemos nosotros. Lo tienen los GAT. Eso significa que ustedes están siendo engañados. Y no recibo yo una llamada en ese instante. Señor Silva, no voy el nombre de ese funcionario que en esa época estaba. ¿Usted es cierto que está en Quito? Sí, porque estoy dando una entrevista ahorita desde Quito a la península de Santa Elena. Don Silva, venga en este instante que ya está solucionado. La Trunza va a entrar al terminal. Oye, créanme, compañeros, ¿cómo nos engañaron? Entonces, yo doy gracias a la administración del licenciado Dionisio González, que estaba en esa época y nos hizo ilustrar. Dijo, bueno, Carlos Silva, ¿qué hace por allá? Si aquí nosotros podemos ayudarle a resolver. Y gracias al licenciado, que en esa época él estaba como alcalde, dijo, por favor, ayuden a la comuna del Tambo, ¿qué está pasando? Y al otro día, el carro entraba a La Trunza, daba la vuelta y se regulaba el pasaje. Carlos Silva salió de presidente, volvieron a lo mismo, pero ya no hacer el transbordo. Pero nos están cobrando ahorita el pasaje más caro. Por ahí los figureteos van y se toman fotos. Sí, vamos a luchar para que el pasaje se baje. Los del GAT se tomaban fotos. Digo, chévere, bueno, así se tomen la foto, pero que nos ayuden. Nada, hasta ahorita. No baja. Imagínense. Y gracias a la gestión que los dirigentes hacen en su momento. Por ejemplo, yo en mi gestión, cuando estuve de presidente, estoy muy agradecido por el licenciado Dionisio. Nos hizo un pabellón de aulas en la comuna del Tambo. Sí, yo recuerdo. Una iglesia que en la administración del ingeniero Tovera lo dejó derrumbada, la iglesia María Auxiliadora. Llega el licenciado, hicimos un pliego de peticiones. Le digo, licenciado, si usted llega a ser alcalde, yo sí quisiera que usted nos ayude en esto. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido engañados. El licenciado entra y dice, la iglesia está destruida, la han derrumbado. Mi compromiso, ser alcalde, y lo cumplo.
Ahí está la iglesia María Auxiliadora, una de las mejores que tiene la parroquia. Yo llego a ser alcalde y le pusimos ahí un pliego de peticiones, licenciado, ayúdeme con una regeneración urbana, que va a ayudar que nuestros ebanistas exhiban nuestros muebles y podamos nosotros ser más que todo una área turística que pasa Ancón y sea un área visible. Entonces, ¿qué pasó? El licenciado nos cumplió con una regeneración urbana de $700,000. Un parquecito en el sector Barrio La Elicia, donde yo vivo. Licenciado, aquí le traigo ya el proyecto. Ah, ya, perfecto, Carlos, lo vamos a hacer. Gracias que quedó el 50% y lo inauguró. Bueno, se inauguró y quedó algo hermoso ahorita en nuestro barrio. Ahorita la prefectura pues está siguiendo la secuencia de la regeneración urbana de la segunda etapa. Y qué bueno que la prefectura pues aquí mientras el presidente de la comuna gestione y se venga, porque esa es la gestión del dirigente. Porque no todo, o sea, no te llega nada si tú no te preocupas, si tú no vas y presentas un pliego de peticiones. Eso es muy importante. Mire que antes que el licenciado en esa época venía ya a su tercer periodo, nosotros le hicimos un pliego de peticiones y el 80% nos cumplió. Y por eso yo viviré agradecido por esa... Yo sí rescato y felicito a don Carlos por esa tenacidad y sobre todo esa perseverancia cuando uno como dirigente barrial clama por su sector o por su comuna, pues efectivamente siempre será bien escuchado y siempre será respetado por las autoridades. Cuando hay voz hay acción. Lo he dicho siempre, cuando hay voz hay acción. En nuestro caso, cuando yo la primera vez fui un dirigente barrial, yo siempre fui claro, yo voy a ser presidente, yo no voy a ser un presidente simplemente de papel o simplemente un presidente de paso. Tengo que dejar algo que por lo menos digan, ok, Armando en su periodo, su grupo gestionó esta actividad, gestionó esto. Entonces yo cuando fue la época del señor Valdivieso, que fue alcalde, yo fui presidente, le dije, mire, señor alcalde, yo necesito que usted cumpla con el sector barrial que luego de 14, 15 años, 20, no ha tenido obra. Perfecto, mira. Y fuimos bien claros en esa parte. Así es. Y dejamos sembrado el tema de las actividades y se hizo la avenida 36, la avenida 37 asfaltado, aceras y bordillos, el ducto cajón de la avenida 36 lo cerró. Son cosas que de una u otra forma, como dirigencia barrial, nos sentimos orgullosos de haber formado parte de esos periodos porque nosotros pudimos ser escuchados. Pudimos ser atendidos y respetados como dirigencia porque no queríamos ser uno más del montón de las dirigencias. Con esta administración volvimos a ser presidente en una nueva administración. Y he sido claro y he dicho, necesitamos que las cosas se cumplan en los sectores. Y tenemos una promesa que el señor alcalde actual lo dijo en nuestros sectores. Se va a hacer esto, se va a hacer. Perfecto. Y confiamos en esta administración porque he dicho, estamos para sumarnos. Exacto. Las dirigencias barriales siempre tienen que trabajar con la autoridad de turno. No saco absolutamente nada cuestionando, diciendo que sí, que lo de acá y todo. En armonía. Porque no sumaría, restaría a mi comunidad y el nombre de nuestro barrio quedaría en un después. O el sector barrial quedaría después de. Pero si nosotros tenemos voz y esta manera de llegar a las autoridades, de exigir que se cumplan con las obras, pues efectivamente podemos tener la palabra de las autoridades y se pueden cumplir. Estamos confiados que en el mes de octubre en nuestro sector inicien las obras del tema del alcantarillado, del arreglo de las alcantarillas en el tema del barrio, para luego venir con las obras asfaltadas, aceras y bordillos, que se va a regenerar en un 90% Virgen del Carmen. Mi sector, que es el segundo barrio más grande del Cantón La Libertad, 54 manzanas. Cuando hay voz, repito, hay acción. Entonces consideramos mucho que esta autoridad también va a dar su plus. Exacto. Porque en Virgen del Carmen también votó por la autoridad actual. Entonces, como tal, tiene una obligatoriedad y sobre todo un compromiso con los diferentes sectores, pero también con el sector barrial Virgen del Carmen. Entonces yo felicito a don Carlos porque creo que solucionó un problema del tema de lo de cuando se fue a Quito. Yo en su momento vi que estaban teniendo problemas con el tema del agua, salía del color en un tiempo el tema del agua color café, parecía té, todo eso. Entonces comenzó los presidentes a exigirnos, ¿por qué la federación no se pronuncia? Armamos una marcha pacífica. Así es. Tuvimos las llamadas de funcionarios también como él, que se va a solucionar. Y tuvimos incluso las mismas dirigencias barriales trataban de coartar o trataban de bloquear
que nosotros realicemos una marcha pacífica, y era una marcha que no era política, pero la quisieron tildar de política, y era una marcha pacífica en bien del derecho y de tener el tema del líquido vital. Entonces, que tuvimos buena respuesta, que nos expusieron los motivos por los cuales se había subdañado, roto y todo, que entendimos. Entonces tuvimos una exposición, tuvimos una defensa, y entre todos los dirigentes barriales, que fueron como unos más de 45, 50 dirigentes barriales, que estaban a favor de que se haga esta marcha. Pero también habían dirigentes que estaban apoyando a los otros grupos de que no dieran paso porque ellos lo veían como algo político. Discúlpeme, pero el tema del agua no es un tema político, es un tema de un derecho vital. Y por lo tanto, las autoridades, que en ese entonces salía, creo que si mal no recuerdo, el señor Linsan, hoy es el señor Zúñiga, que hemos tenido una muy buena relación en el tema del trabajo, y siempre está predispuesto el equipo de Aguapén a atender los diferentes barrios, y Virgen del Carmen no se queda atrás, que incluso el día de ayer tuve como más de arreglos de alcantarillas, como más de 15 puntos de mi sector barrial. Entonces eso es bueno, entonces el trabajo es bueno, y las palabras vuestras de nosotros es escuchada. Entonces confiamos nuevamente, esta dirigencia nueva confía en las autoridades que también pueden cumplir en los sectores. Pero eso es cuando te manejas con algo, con armonía, con tranquilidad y con respeto siempre. Quiero contar algo, para ya ver viendo, es que, mire lo que acaba de decir el compañero, al momento que yo ya estuve en la Comuna del Tambo como presidente, nosotros tenemos una mina en la cantera. Te he engañado, a 30 centavos nos engañaban que salían la volquetada. Hay 3 presidentes, ciérrenme esa cantera. Que ciérrenla. No es que sea autoritario, ciérrenla porque nos están engañando. Y demostré que tuvimos que ponerle un precio. $5 la sencilla, $10 la volqueta, la mula, y $20 la bañera. Pero cuando era en cantidad la dejamos hasta en 18. Oye, comenzaron a entrar recursos pues a la comuna. Cuando nos engañaban diciendo, no, es que no podemos cobrar porque es prohibido. Señores, mientras pasen por nuestra tierra, paguen pues el derecho. Claro. Y se está llevando el recurso y nos están dejando. No. Bueno, para no darle mucho asunto en esto, sino para que vean lo que dijo el compañero, donde hay voz. Al momento que yo me reuní con la empresa Pacipetrol, porque le dije, hubo una reunión en el GAT parroquial y todos estábamos así. Le digo, señores del GAT parroquial, yo pregunto, ¿por qué la empresa particular que está dentro del territorio de la Comuna del Tambo y de la parroquia no nos ayuda con las carreteras, que son las peores que tenemos de la parroquia y por no decirlo del Ecuador? Oye, y el oro negro sale todos los días. Mañana mismo propongo un grupo de comuneros que cerremos los pozos de petróleo de la Comuna del Tambo y no me sacan un barril más. Oiga, al momento que escucharon eso, al otro día llegaron pues un grupo de compañeros de esa empresa. Bueno, ¿y quién es el señor Carlos Silva que quiere venir a cerrar los pozos? No sabe que lo podemos meter preso. Le digo, sí tiene razón, porque estaría yo violando el derecho que es parte de un patrimonio del Estado. Pero tiene que haber la compensación. Pero por favor, pues, o sea, la compensación, como acaba de decir el compañero, no es vista en nuestra comunidad. Correcto. Entonces me mandaron a ver, le digo, no señores, yo tengo que reunirme con ustedes aquí en la casa comunal. Correcto. Y llegaron y nos reunimos. Y cuando nos reunimos, dice, a ver, vamos primero por parte. El señor estaba molesto, un señor medio molesto ahí. ¿Cómo se llama usted, señor? Me dice. Mi nombre es Carlos Silva. Desde ahí vamos partiendo que me estás engañando. Y le digo, ¿y por qué le estoy engañando? Porque el apellido Silva no es de acá. Acá hay Tomalay, acá hay Rodríguez, hay Pozo, pero tú vienes a decirme, tú no eres de aquí, y que me vengas tú a pedir que estás pensando que quieres mejora para tu pueblo, tú no eres de aquí, porque aquí solamente quieren Castillo, buena orquesta, buena farra, y se acabó. Pero tú me estás pidiendo vías, me estás pidiendo centro gerontológico, me estás pidiendo ayuda para tu escuelita. Tú no eres del Tambo. A ver, yo nací en la Comuna del Tambo, en el sector llamado La Delicia, donde antes vivía el señor Néstor Tapia, donde ahí había una pequeña finca. Y ahorita en esa finca ya no existe, pero donde nosotros nacimos es cerca del cementerio de la Comuna del Tambo.
Ahí me dice, discúlpame, yo pensaba que no eras del Tamo. No, yo nací en el Tamo. De ahí quedó, claro. Y usted me está diciendo que le estoy faltando respeto y que no le venga a mentir. No le estoy mintiendo. Esa es la realidad. Entonces me dice, ¿sabes qué, don Carlos? Vamos a dialogar, queremos, y le vamos a hacer 300 metros. A ver, yo tampoco he venido a pedir migaja. Claro. 300 metros, y si sabes que es nomás de aquí a la esquina. Yo sí quisiera que me haga desde que empieza la calle principal y da la vuelta para unir con la calle de Prosperidad. Que ya lo fui a medir, sí lo fui a medir. Tiene 1 kilómetro 200 metros. Y yo sí quisiera que tomen en cuenta esa ayuda para nuestro pueblo, que va a servir para nuestra comunidad, la comuna Prosperidad. ¿Y sabe lo que pasó? Don Silva, está aprobada esa vía. Doble riego. Aplauso, porque no pasa por mi casa, pasa por un sector que yo no estoy pidiendo solo para mi barrio, es Sino para el sector de nuestra comuna, el Tambo. Y qué bueno, cuando ya me reuní con ellos, me dijeron, bueno, señor Silva, ahora está la empresa y podemos ayudar en algún proyecto que usted tenga. Tengo un proyecto aquí en mis manos. ¿Cuál es? El techado de la escuelita Velasco Ibarra, que lo quiero hacer con un escenario para que cuando llueva, mis niños de la escuelita de mi comuna no se mojen. Y cuando salga el sol radiante, que también necesitamos, no se quemen. ¿Y cuál es su propuesta? Mi propuesta es, como empezaron a entrar recursos de la comuna, por parte del Cascajo, yo tengo para la mano de obra. Fui a preguntar a los compañeros que son soldadores y que trabajan en la comuna, $15,000. Pregunto a un compañero que vive en Ancón, y le pregunto, compañero, ¿tú me ayudarías? Carlos, ¿viste una buena acción que estás haciendo? Yo te voy a cobrar 7,000 más el IVA. Y por eso hay compañeros comuneros que se resintieron porque no le di a ese precio. Y le di al compañero, pero yo le dije con un solo compromiso, que toda la gente sea del pueblo, solo usted como particular sea el contratista. ¿Está bien, Carlos? Oiga, esa escuelita, yo ya no tengo niños en la escuela, pero tengo a mis sobrinos, tengo a mi comunidad entera que todavía, y qué gusto me da que cuando están cantando el himno, jurando la bandera, está dentro de ese techado. Y Pacipetrol me dice, ¿cómo lo piensas hacer? Que usted me ayuden con la tubería. Yo tengo para pagar la mano de obra y los padres de familia nos vamos, que se unan para hacer el pavimento. Lo voy a hacer tripartito. Señor Silva, ¿será posible esto? Le doy mi palabra de honor. Al momento que voy con esas buenas nuevas de la profesora, digo, profesora, he venido aquí a la escuelita porque vamos con mi dirigencia, la compañera Rosita Tomala Orozco, una gran dirigente de la comuna también que tuvimos. Con algunos de mis compañeros dirigentes fuimos, y ¿sabe lo que me dice la profesora? Compañero Silva, no se sienta mal lo que le voy a decir, pero aquí han venido un poco el presidente a ofrecer, primero veo volar un burro antes que usted cumpla. Muy bien, le digo, perfecto. Alístelo al burro para el mes de mayo, porque el mes de mayo yo vengo a inaugurar esto. Y lo quiero ver volando. Y lo quiero ver volando. Bueno, oiga, llegamos, se cumplió, terminamos, lo inauguramos. Pero eso... Y le dije a la profesora decisión, que claro. lo esperé a las 6 de la mañana que llegaba. Profesora, quiero ver el burro volar porque ahí está la obra. Me dio un abrazo tan fraterno que me dice, Carlos, qué bonita, hermosa está este techado. Ya. Bueno. Y es más, tengo un proyecto Pacipetrol para 100 adultos mayores. Quiero construir el centro gerontológico para 100 adultos porque le estoy entregando un desayuno en la casa comunal y quiero que el desayuno sea ya en su casa de ellos. Lunes, miércoles y viernes. Oye, compañero, lo cumplimos. Inauguramos eso. O sea, es la gestión, que el dirigente no solamente puede golpear la puerta, no, es que el municipio tiene que hacerme todo, no. Tenemos municipio, prefectura, tenemos gas parroquial y la gestión con la empresa privada. Así es. Muchas gracias, compañero. Me han hecho inspirar ustedes. Mi estimado, tenemos que retirarnos. Armando, tu mensaje. Esperemos tener otras conversaciones más adelante porque son muy productivas. Necesitamos de una u otra manera tener un empoderamiento de cada una de las competencias, tanto o responsabilidades que tiene el ciudadano como las autoridades y quienes lideran barrios y comunas. Armando, tus palabras finales para la provincia de Santa Elena. Bueno, conocimientos muy enriquecedores, gracias estimado Carlos, creo que mantiene un buen liderazgo y sobre todo su voz es escuchada y cuando hay voz, repito, hay acción. Luis también, excelente jurídico, que en su momento también ha formado parte y asumo que seguirá formando parte
de impartiendo conocimiento, y eso es muy bueno, ¿no? Yo como activista, como líder barrial y dirigente barrial y ex dirigente cantonal, pues muy agradecido, Cristian, por el espacio. Esto es una manera saludable de dar tus puntos de vista, sobre todo de tener eso y compartir esos conocimientos que de una u otra manera nos fortalecen a nosotros como dirigencia. Entonces, hay cosas que, y antes para finalizar, hay cosas de que no solo todo se le debe cargar, como dijo Carlos, a una entidad. Por nosotros aquí en el municipio de La Libertad, hay cosas que la directiva puede solucionar, hay cosas que se pueden buscar a la empresa privada. El tema de la compensación, como hablaba Carlos, es algo positivo, que incluso en el 6 de enero han exigido tanto por el tema de la empresa de la refinería, que también está por ahí cerca, y ellos han exigido, y poco a poco han visto un progreso mucho en 5 sectores barriales que albergan toda esa parte de ese lugar. Entonces, cosas que de una u otra manera hay que aplaudirlas, y yo felicito mucho el accionar de cada uno de ustedes, el espacio que nos ha dado KLN. Gracias, Cristian. Y en su momento también seguiremos formando parte y estando presente en cualquier llamado para poder compartir conocimientos. De mi parte, gracias a todos quienes han estado sintonizados en KLN Canal Digital, y siempre a las órdenes como un buen actor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Mi estimado Carlos. Muchas gracias, Cristian. Una entrevista muy bonita. Gracias a compañero Leoro, pues, que tuvo la oportunidad de conocerlo en Villingota, y gracias a él hicimos más de 7 brigadas médicas gratuitas con medicina en la comuna del Tambo, que me daba gusto que los compañeros comuneros pues iban, se hacían atender y salían con su fundita de lo que es la medicina que ellos en ese momento tenían la necesidad. Y muy agradecido al compañero Leoro, gracias al compañero Leo también acá. Son experiencias muy enriquecedoras, más que todo para poder nosotros decir, mientras a usted no le falte respeto a una autoridad y usted le hable con altura y usted le diga sus necesidades, seremos atendidos. Y yo les agradezco toda esta entrevista a todos ustedes y que tengan excelente noche. Mi estimado abogado, también un gusto. Para mí ha sido un honor haber formado parte de este panel con valiosos integrantes activos del acontecer y la política en la península. De verdad que ha sido una retroalimentación muy enriquecedora de sus experiencias, me he nutrido. Gracias por haberme permitido en este espacio de KLN aportar mi conocimiento y mi compromiso permanente. Señalaba Carlos Silva las brigadas, por supuesto, poseo una fundación de cursos de enfermería desde hace 15 años atrás, y con ellas pues he podido beneficiar no solo a comunas, sino a barrios de los cantones que me lo han solicitado, no solamente llevando enfermeras, sino también el medicamento necesario. Quisiera pues también que me acoja la sugerencia. Nos hemos quedado cortos de tiempo, es un tema tan importante, sería muy bueno hacer una segunda parte, claro, y considero que la ciudadanía también lo pedirá. Muchísimas gracias a KLN por darle espacio a la voz del pueblo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta participación en este medio de comunicación. Lo que tratamos es de informar y también de que la ciudadanía vaya teniendo ese empoderamiento, porque nos acercamos a las elecciones de 2027 y también de allí nace esa cultura, nace esa responsabilidad como ciudadano de poder elegir a presidentes barriales, presidentes comunales, a nuestras autoridades, hasta el presidente de la República, para poder crecer como provincia, como cantón y como país. Así que muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad a través de KLN Canal Digital.